Muy buenos días. Mi nombre es Luis Gómez Peña, especialista en medicina interna, y hoy vamos a estar comentando sobre el reflejo vasoreceptor. Este reflejo es un reflejo muy importante como mecanismo de control inmediato de la presión arterial y de los cambios que se producen a nivel de la presión arterial. Para comenzar, tenemos que hablar un tanto sobre las determinantes del gasto cardíaco. Ubiquémonos en el corazón, ventrículo izquierdo sobre todo, y ese ventrículo izquierdo que determina un gasto de eyección, un débito cardíaco. Y ese débito cardíaco va a estar dependiendo de dos variables importantes, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Pero ese volumen sistólico y esa frecuencia cardíaca está estimulada a nivel del nodo sinusal, que tiene la propiedad de ser automático y de generar esa frecuencia cardíaca siempre y cuando haya una estimulación, sobre todo del sistema nervioso autónomo, que mantenga un equilibrio a este nivel, o en su contrario, cuando hay una estimulación de uno de los dos sistemas, simpático-parasimpático, y tome el mando uno de ellos y aumente la frecuencia o caiga la frecuencia. Y de esto va a estar influyendo en el débito cardíaco. Por otra parte, el segundo elemento importante determinante del gasto es la precarga. Esa precarga está generada por el retorno venoso, toda esa sangre que le llega a la aurícula derecha y que hace que se acumule a nivel de las cavidades, y eso está relacionado también con la diástole, con el espacio diastólico. Por tanto, la precarga es esa propiedad del músculo cardíaco que tiene de estirarse y almacenar un volumen sanguíneo determinado. Va a estar determinado el gasto cardíaco también por la poscarga, es decir, por esa fuerza que tiene que tener el ventrículo, sobre todo el izquierdo, para vencer todo lo que se le está oponiendo por delante, en este caso la aorta. Por tanto, esa fuerza está relacionada con sístole, está relacionado con volumen de eyección. Por tanto, esa poscarga tiene que estar íntegra para garantizar que todo lo que está en diástole, todo lo que ha llegado en diástole, pueda ser útilmente eyectado hacia los grandes vasos. Si todo esto se mantiene bien, la cuarta determinante sería la contractilidad. Un sistema excitoconductal íntegro garantizará, por tanto, que el corazón tenga un débito cardíaco adecuado. Hay dos fórmulas importantes que en hemodinámica tenemos que conocer, que es la de presión arterial, que es igual a ese gasto cardíaco que acabamos de mencionar, por la resistencia vascular periférica. Y recuerden que esa resistencia vascular periférica de fisiología, en la pared del músculo liso vascular tenía receptores alfa, y esos receptores alfa van a ser estimulados por fibras nerviosas adrenérgicas. Por tanto, la estimulación de estos receptores en demasía aumenta la resistencia y no aumenta la presión. Y no olvidar la presión arterial media, importante en el manejo del paciente en shock y en el manejo del accidente vascular encefálico o enfermedad vasculocerebral. Y ella es igual a la presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3. Entremos entonces ya a comentar sobre los vasoreceptores de alta presión. Esos vasoreceptores de alta presión nosotros conocemos que se encuentran localizados en el callado de la aorta, una zona de alta presión, y se encuentran localizados también en el seno carotidio o otras zonas de alta presión. Cuando la sangre que está circulando a estos niveles está con una presión elevada, hay un cierto grado de estiramiento a nivel de la pared de los vasos que hacen que sean identificados por los vasoreceptores. Al identificarlos, los del callado de la aorta, a través de fibras nerviosas vagales, transmiten la información por una vía aferente. Los del seno carotidio, a través de fibras nerviosas del glosofaringeo noveno par, transmiten una información también aferente. ¿Hacia dónde la van a estar transmitiendo? Hacia el centro vasomotor del bulbo, donde tiene fibras adrenérgicas y colinérgicas para regular la información en dependencia si lo que trae la información es que hay una alta presión o una baja presión. Una vez que el centro integrador, el centro vasomotor, regula esa información y la procesa, envía una información eferente hacia la médula espinal. Esa médula espinal integra la información y por fibras nerviosas simpáticas envía la información cuando es necesario trabajar con fibras nerviosas adrenérgicas
¿verdad? Para estimular al nodo sinusal en zonas de altas presiones. Por tanto, estas fibras nerviosas adrenérgicas están localizadas desde la torácica 1 hasta la lumbar 2. Por otra parte, si por lo contrario y lo que necesito es estimular fibras nerviosas colinérgicas, vendrían por el vago directamente hacia el músculo cardíaco. Una vez que estas fibras nerviosas colinérgicas, por ejemplo, llegan al músculo cardíaco, irían en busca de sus receptores a nivel del nodo sinusal para bajar frecuencia. En cambio, las fibras que están estimuladas por el simpático a nivel de las cadenas ganglionares simpático irían a través de sus fibras postganglionares hacia el nodo sinusal, pero en este caso sería aumentar buscando su receptor beta, beta 1 sobre todo, a nivel del nodo sinusal para aumentar la frecuencia. Y receptores beta 1 también situados a nivel de la pared ventricular para aumentar fuerza contraste. No podemos olvidar que esta estimulación simpática tiene doble estimulación, no solo sobre el músculo cardíaco, sino también sobre la pared del músculo liso de los vasos, porque aquí tengo receptores alfa, alfa 1, y por tanto la estimulación de estas hormonas, de estos receptores sensoriales, de estas fibras nerviosas sensoriales, disculpe, adrenérgicas, buscan su receptor alfa 1 y producen vasoconstricción, y esto aumenta la resistencia vascular periférica. Y al aumentar la resistencia vascular periférica, ya sabemos que aumenta la presión arterial. Entonces, un poco que resumiendo, sería el arco reflejo de los vasoreceptores, un estímulo a este nivel, una vía aferente, un centro procesador, una vía eferente y un órgano efector, corazón y grandes vasos. Corazón para el parasimpático nada más, y corazón y grandes vasos, y vasos periféricos para el simpático. Vamos a estar hablando entonces de aquellos vasoreceptores de baja presión. Nosotros tenemos vasoreceptores de baja presión en dos lugares importantes, a nivel de las aurículas y a nivel del lecho vascular pulmonar. En las aurículas está en la desembocadura de las venas cavas, zonas de baja presión, y en a nivel del lecho vascular pulmonar, sobre todo en la desembocadura de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Cuando estos receptores identifican que hay unas aurículas congestivas, hay cierto grado de estiramiento, ellos identifican este problema y necesitan regular el volumen de sangre. Para esto, inmediatamente estimulan al centro vasomotor. Y en esa estimulación del centro vasomotor, yo sé que hay una estimulación simpática que ya la he aprendido y que el simpático genera, a través de sus fibras adrenérgicas y también directamente hacia la suprarrenal, genera liberación de catecolaminas que buscan un receptor situado en el nodo sinusal. Y este receptor que está situado en el nodo sinusal hace que aumente frecuencia y el de la pared aumenta fuerza, aumenta el gasto y por tanto trata de disminuir la congestión que tienen nuestras cavidades cardiovasculares. Por otra parte, hay una estimulación hacia la neurohipófisis. Estos receptores de estiramiento, cuando identifican que hay mucha congestión, envían inmediatamente información a la neurohipófisis para que deje de secretar hormona antidiurética. Y si no hay hormona antidiurética, la diuresis aumenta, hay mayor salida de agua y por tanto disminuye la congestión a la que está sometida nuestras cavidades. Por otra parte, hay una estimulación directa sobre las glándulas suprarrenales inhibiendo la secreción de aldosterona. Y si no hay aldosterona, no hay retención de agua ni hay retención de sodio. Por tanto, se elimina todo el agua y todo el sodio, arrastra agua también y aumenta la diuresis y por tanto disminuye la congestión de las cavidades cardíacas. Y por otro lado, hay inhibición en la producción de renina por parte del riñón y por tanto se inhibe un tanto el sistema renina, angiotensina, aldosterona y no retengo sodio y no retengo agua. Finalmente, hay una liberación del péptido atrial natriurético. Estos receptores de estiramiento también estimulan la producción del péptido atrial natriurético, que tiene un efecto directo sobre la arteriola aferente, produciendo vasodilatación, aumentando la tasa de filtrado a nivel del riñón y por tanto aumentando la diuresis. Siendo así, disminuye la congestión pulmonar a nivel de las cavidades cardíacas. Estos serían los elementos que tendríamos para comentar
en este rato. Muchas gracias a todos por su atención.